Bien, bienvenidos a todos una vez más al siguiente módulo. Vamos a pasar ya a la sanación con plantas, que seguro que muchos de vosotros lo estáis esperando, o eso así me lo habéis hecho saber. Como veis, tengo todo aquí un arsenal de plantas medicinales e incluso mágicas que yo suelo utilizar mucho en mi día a día. O igual no en el día a día, pero bueno, sí que suelo utilizarlas y las suelo ir renovando, ¿vale? Este módulo lo que vamos a ver, lo que me gustaría que aprendáis son las técnicas, pues por ejemplo, de elaborado de aceites medicinales, elaborados de tinturas, con plantas frescas, con plantas secas, elaborados de vinos aromáticos, por ejemplo, cataplasmas, etcétera. Vamos a ver toda una serie de técnicas que nos van a ayudar a utilizar las plantas de manera que podamos utilizarlas en el ámbito de la salud. Aparte de aprender estas técnicas, vamos a ver para qué se usan ciertas plantas. Obviamente no puedo coger un libro y deciros todas las plantas, ni siquiera a lo mejor os voy a explicar todas las que tengo yo aquí concretamente. Sin embargo, como ya sabéis que quiero que sea algo útil, voy a explicaros las plantas típicas o los aromas típicos que podemos tener en casa, en la cocina o más accesibles en el supermercado. Y si a vosotros queréis aprofundir luego más adelante en lo que es para qué se utiliza cada planta en ámbito de la salud, pues os puedo dar algo de bibliografía si os interesa para que busquéis un poquito más. Y bueno, nada, vamos a empezar este módulo y vamos a explicar primeramente en qué consiste este tipo de terapias, ¿vale? Terapia con hierbas. Normalmente se les suele llamar fitoterapia, ¿vale? Incluye todo lo que son las técnicas de ámbito sanitario y plantas medicinales que se pueden utilizar, ¿vale? Es importante saber que esto es una técnica que no es nada moderna, es decir, el hombre ha estado desde siempre, desde antes de ser hombre, el ser humano desde antes de ser humano ha estado en comunión con la naturaleza constantemente, con lo cual ha crecido con el significado de las plantas. Igual que los animales hoy en día saben qué plantas comer para curar un mal de estómago, una indigestión, el ser humano le ha pasado lo mismo. Lo que pasa es que a nosotros este conocimiento, con la llegada de la medicina, pues se ha ido olvidando. Y no solo con la llegada de la medicina, por ejemplo, antiguamente se reconoce la figura de la mujer desde el neolítico, que es la mujer que se queda en casa, que cuida de los suyos. Se la reconoce como la primera usadora de plantas. Siempre, ya lo dije en los primeros vídeos de historia, que a la mujer se la reconoce como la primera bruja, se le puede decir, ¿no? Ya que su papel era más quedarse en casa y ocuparse de sanar y cuidar a los suyos, mientras que el hombre era un papel mucho más activo en la comunidad y salía a cazar, se ocupaba de otro tema de ritos, ¿no? De otro tipo de ámbito. Por supuesto, a lo mejor hay sociedades más patriarcales en las que este poder de medicina, de chamanismo, lo llevaran más el hombre. Sin embargo, por lógica, es más fácil que fuera la figura de la mujer que se interesara por este tipo de temas mucho antes que por el hombre, ¿vale? Entonces, realmente este tipo de técnica se ha utilizado muchísimo y antes este conocimiento estaba muy a pie de calle, porque, por ejemplo, en la Edad Media había los médicos, cuando se empezó a ensalzar, cuando se hizo más famosa lo que era la figura del médico, era muy difícil acceder, sobre todo para las clases bajas, con lo cual se trata de una época, la Edad Media, en la que este tipo de recursos, ¿vale? Naturales, estaban muy al pie de calle, sobre todo para los pobres. Entonces, es importante, sobre todo, declarar una fecha que para mí es muy importante, que es el 1540, cuando el Parlamento inglés puso lo que es el monopolio en general de toda la terapéutica en manos de los cirujanos. ¿Esto qué significa? Pues que a partir de entonces se declara lo que es todo el tipo de curanderismo, que se le llama curanderismo de manera negativa, queda fuera de la ley. Todo el tipo de utilización de hierbas queda establecido como brujería. Entonces se empieza a ensalzar muchísimo más lo que es la figura de la bruja, ¿vale? Entonces para mí es una fecha muy importante porque es cuando definitivamente y de forma legal este tipo de técnicas quedan fuera. No os voy a enredar mucho con lo que es el pasado de esta técnica, ¿vale? Sino sí que vamos a ver un poquito la situación actual a modo de introducción,
Se trata que ahora mismo, en pleno siglo XXI, donde estamos, podemos decir que esta caza de brujas no ha acabado todavía, ¿vale? Este tipo de técnica sigue siendo muy perseguida, vamos a decir, ¿no? Por ejemplo, actualmente los profesionales de la salud, y sobre todo temas farmacéuticas y médicos, cirujanos, etcétera, lo que estaban intentando era reservarse en exclusiva lo que eran las medicinas naturales, ¿vale? La fitoterapia está incluida. Hace relativamente poco que han empezado a pedir lo que es el cierre de los herbolarios para que estas hierbas se vendan únicamente en lo que son las farmacias. Y hace unos años recuerdo haber oído todo esto, ¿no? Todo este pequeño movimiento que, si no me equivoco, continúa hoy en día. ¿Y cuál es la consecuencia de que las farmacéuticas, etcétera, quieran este monopolio de las hierbas? Pues que la gente ha empezado a creer en ellas, por decirlo de alguna manera, ¿no? A creer en ellas de nuevo, ya que han visto que las grandes farmacéuticas empiezan a fabricar productos con ellas, empiezan a fabricar medicamentos donde en la publicidad dicen que el principio activo son plantas naturales, etcétera. Sin ir más lejos, hace poco ha empezado a salir por la televisión un anuncio de la marca Bayer, que todos la conocéis, supongo, por la aspirina, ¿no? La aspirina de Bayer, que empieza a sacar productos naturales, o que los vende como naturales, ¿no? Diciendo pues que todos son extractos de plantas y todos son principios activos naturales. Con lo cual, sin saberlo ellas mismas, están proporcionando una fama enorme a lo que son la vuelta a los productos naturales, ¿vale? Luego otro tema será, pues, si hasta qué nivel, ¿no?, la calidad de esos productos que nos venden las farmacéuticas como naturales son buenos o no, ¿no? Ahí ya, pues depende cada uno. Igual, sabiendo de dónde procede pues todos los principios activos, pues porque preferimos ir a las plantas directamente. Pero bueno, como os decía, tampoco quiero meterme mucho en la historia de esta técnica, porque tampoco es el caso, y tampoco creo que a modo práctico, que quiero que sea el curso, os interese demasiado, ¿no? Aunque ya sabéis que cualquier cosa me podéis pedir fuentes, bibliografía, ayudas, enlaces de páginas web, etcétera, lo que queráis, ¿vale? Lo importante que quiero que sepáis que se trata de una técnica puramente natural, con la que el ser humano, desde antes de ser humano, ya estaba familiarizado, y después pasó por su época histórica pues a estar en contra, digamos, de toda esa ciencia convertida en brujería negativa, etcétera. Y luego, ahora, actualmente, se empieza a remover todo este tema de nuevo, y ya incluso las farmacéuticas utilizando los productos naturales como reclamo para que la gente compre sus productos, ¿vale? Entonces, vamos a pasar ya después de esta pequeña introducción, vamos a pasar ya directamente a lo que es más dentro del módulo. Lo que sí que quiero, sobre todo, transmitiros es que al tratar con plantas, con seres naturales, aunque sean en modo seco, que alguna vez han estado vivos ahí para nosotros y han sido recolectados, es importante que cualquier cosa que se haga en este módulo, en este curso, o que hagáis vosotros en vuestras casas, sobre todo, tiene que hacerse desde el respeto y el mimo y el cariño y el amor hacia esos seres que nosotros estamos arrancando de la tierra, ¿no?, para después utilizarlos. Bien, empezamos tema. Primero, vamos a ver qué es lo importante que debe tener nuestro botiquín natural, ¿vale? ¿Qué tipo de elementos es importante o al final vamos a acabar teniendo dentro de nuestro botiquín? En primer lugar, vamos a tener las materias primas. Eso significa, por ejemplo, los aceites. Vamos a incluir aceites en nuestro botiquín natural. Con estos aceites después vamos a hacer las soluciones pues con hierbas, las hierbas que vayamos a seleccionar, ¿vale? Los oleomacerados, etcétera. ¿Por qué vamos a coger aceites? Primero, porque nuestro organismo precisa de estos ácidos grasos, ¿vale? Algunos de estos ácidos grasos no los podemos sintetizar nosotros, con lo cual vienen pues con la dieta, por ejemplo, o a través de los aceites que puede absorber la piel mediante cremas, aceitosas, etc. Lo importante es que hay ácidos grasos esenciales que nosotros no podemos generar, ¿vale? Esas grasas que contienen estos aceites son insaturadas o poliinsaturadas, ¿vale? Las dos suelen ser de origen vegetal y al final son las que se suelen consumir mediante la alimentación, sobre todo, ¿vale?
Estos ácidos grasos esenciales, los más importantes son el linolénico, perdón, y el arquidónico, ¿vale? Son imprescindibles para el crecimiento, sobre todo, y la producción de las células. No vamos a ir más allá ni a entrar en profundidad. Es para que nos ayudan a generar nuevas células y aparte son precursores de las prostaglandinas, perdón. Que las prostaglandinas, bueno, tienen muchísimos efectos y responsables de muchas funciones vitales en el organismo. No vamos a ir más allá tampoco. Los aceites más ricos en grasas poliinsaturadas que nosotros nos podemos encontrar son, por ejemplo, pues el de girasol, de toda la vida, el de soja, el de sésamo y el de pepitas de uva, por ejemplo, que llegan hasta entre un 50-60% de grasas poliinsaturadas. Y al contrario, que esto no lo sabe mucha gente, el de oliva solo tiene un 9% de estas grasas poliinsaturadas que nosotros necesitamos. Un 9% versus, ¿no? Enfrentándose al 50-60% que puede tener el de girasol, por ejemplo. Lo ideal con los aceites, ¿qué es? Pues, por ejemplo, que tengamos este tipo de frasquitos, ¿no? Yo por ejemplo, ahora mismo no lo tengo etiquetado, pero es de oliva, simplemente. Sería importante tener un poquito de cada uno de estos aceites dentro de nuestro botiquín, ¿vale? Y si no podéis conseguir, depende qué tipo de aceites, con un poco de oliva y el de girasol ya será suficiente. Sin embargo, si podéis conseguir de los otros, muchísimo mejor, porque hay otras fórmulas que os pueden ir muy bien hacer con ese tipo de aceites. Yo, por ejemplo, aunque ahora aquí tenga el de oliva, suelo utilizar más el de girasol, porque el de oliva, a pesar de las numerosas propiedades que se dice que tiene, la verdad es que no lo recomiendo para hacer, pues, por ejemplo, ungüentos que vayan a ir destinados a la cara o al pelo, por ejemplo, porque son como muy... ¿no? Tiene una excesiva untuosidad, ¿no? Esa grasa que dejan por ahí, que al final dejan como una segunda piel oleosa, ¿no? Que es bastante desagradable al final y cuesta mucho de irse. Entonces, también tiene muy poco contenido en vitamina E, que muchas veces lo necesitamos para la piel, con lo cual escogeríamos otro tipo de aceite y no el de oliva, aunque tiene muchas propiedades por sí mismo. Todos los aceites que he comentado que debemos utilizar tanto para uso interno como para preparación de bálsamos, ungüentos, normalmente se utilizan extra vírgenes y de primera presión en frío, que nos lo suele poner la etiqueta, ¿vale? ¿Por qué es necesario esto? O más que necesario, recomendable, porque así conservarán pues todos los componentes preciosos, ¿no? Vamos a llamar entre comillas, pues las vitaminas, los oligoelementos, etcétera, que muchos de ellos desaparecen cuando son sometidos a las altas temperaturas de todos los procesos que sufren de refinamiento, ¿vale? Entonces, sobre todo en el aceite de oliva, vamos a ver en esa etiqueta la palabra extra virgen, ¿vale? Y los aceites que son más de semillas normalmente llevarán escrito, o es aconsejable que lleven escrito lo que es la primera presión en frío, ¿vale? Para que conserven todas estas vitaminas de las que estamos hablando. Vamos a pasar ahora a ver los aceites más en profundidad. Primero, el aceite extra virgen de oliva, el que comentábamos hace nada. Este tipo de aceite contiene hasta el 80% de ácido oleico, además del linoleico, ¿vale? La propiedad más importante de este aceite es que es emoliente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tiene un efecto muy suavizante, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. También es antiinflamatorio y ayuda a regenerar lo que es toda la piel y las mucosas. Por eso deja esa capa tan grasa, ¿vale? Este tipo de aceite es ideal para utilizarlo como base, pues como una base grasa, cuando necesitamos unos ungüentos destinados, por ejemplo, pues a curar quemaduras, heridas, úlceras, irritaciones de la piel, también incluso para vías respiratorias, dolores reumáticos, etc. En general, todo lo que se necesite una gran rehidratación de la piel, ¿vale? Para favorecer lo que es la curación. Eso hablando de uso externo, puramente, ¿vale? Pero como uso interno, por ejemplo, es laxante. Además de que favorece toda la expulsión de gusanos intestinales, ¿vale? Ofrece un efecto reductor del nivel de colesterol en la sangre, sobre todo. Por eso muchas veces lo ideal para bajar el colesterol es una dieta mediterránea que incluye este tipo de aceite, ya que no solo disminuye el colesterol malo, sino que aumenta el colesterol bueno. Pero en general, el concepto que quiero que tengáis es que el aceite de oliva se suele utilizar mucho como base.
sobre todo base grasa, ¿vale? Cuando queremos ese tipo de cremas, aceites que necesitan una buena base para expandirse a través de la piel, extenderse bien, hidratar, etc. Siguiente aceite, el aceite de germen de trigo. ¿Cuál es la característica más importante desde el punto de vista nutricional, ¿vale? Vamos a hablar. Es que tiene mucha vitamina E. Hemos visto antes que el de oliva, por ejemplo, tiene muy poquita, pero el de germen de trigo, tiene muchísima vitamina E, ¿vale? Cuando estemos faltos de vitamina E en el cuerpo, cualquier tipo de aceite de germen de trigo nos puede ir bien, ¿vale? Y además hay muy pocos alimentos que tengan esta vitamina, con lo cual es un aditivo perfecto a las comidas. De hecho, solo una cucharada de este aceite de germen de trigo tiene 17 miligramos, con lo cual es el doble de lo que necesita una persona adulta al día. Esta riqueza en vitamina E también hace que sea un muy buen amigo nuestro, ¿vale? Para las cremas, sobre todo de la piel, para enriquecer la piel con este tipo de vitamina. Por eso se utiliza mucho en todo el tema de belleza del cutis, etc. Y también se utiliza en casos pues de quemaduras o la piel seca o desvitalizada, etc. Porque además también dan mucho brillo. Y también se utiliza mucho este tipo de aceites como base para lo que son los los lápices labiales. Vamos a ver ahora el aceite de sésamo. El aceite de sésamo, bueno, todos sabéis, o si no os lo comento, que es derivado de las propias semillas de sésamo, ¿vale? Se trata de un tipo de aceite que es muy rico en ácido linoleico, ¿vale? Con lo cual constituye un ingrediente muy bueno para lo que son las cremas y todos los ungüentos para quemaduras e infecciones. Lo que tiene la propiedad más buena que tiene este tipo de aceite de sésamo es que absorbe los rayos ultravioletas, con lo cual muchas veces se utiliza en lociones y aceites bronceadores, ¿vale? Y protectores. Por ejemplo, el tahín hace referencia a que es una masa que está formada por este tipo de semillas de sésamo machacadas, y además se le añade aceite de sésamo. Y se puede utilizar sobre todo para preparar mascarillas faciales, nutritivas, etcétera, ¿vale? Este tipo de cosmética. Pero también, nosotros, que no estamos hablando ahora de cosmética, aunque yo explique 4 cositas, nosotros vamos a utilizar este aceite de sésamo como base también. Base para macerados de plantas medicinales, con los que vamos a hacer pues aceites para el baño, del pelo, masaje, bronceadores, antiarrugas, bálsamos para las quemaduras, etc. Este tipo de aceite es el perfecto para este tipo de cosas. Hemos visto antes que el aceite de oliva no iba bien para el pelo y el cutis, sin embargo el de sésamo sí, por ejemplo, ¿no? Otro que va bien para la piel del cutis y el pelo sería el de germen de maíz, que tiene... Bueno, sobre todo tiene mucho ácido linoleico, ¿vale? Y bueno, es óptimo pues para preparar este tipo de ungüentos para la cura, la nutrición del cutis y el cabello, así a modo Hablando general. De vitamina E, también tenemos el aceite de girasol. Este tipo de aceite, lo que es muy rico en este tipo de vitamina, al contrario que el de oliva, ¿vale? También es muy rico en grasas poliinsaturadas, por ejemplo. Y de hecho, el único que supera en vitamina E al aceite de girasol es el de germen de trigo. Así que al final lo que podemos hacer es incluso mezclar los dos para utilizarlo los dos. Es lo bueno que tiene el aceite de girasol, que muchas veces la gente lo desconoce, porque al lado está en todas las cocinas y al lado del aceite de oliva pues queda un poco desvalorizado, ¿verdad? Entonces lo bueno que tiene es que de uso interno está indicado, por ejemplo, en casos de arteriosclerosis, para la colesterolemia en la sangre, para la diabetes. También mejora todo el estado y funcionamiento del hígado, mejora la piel, y sobre todo cuando tenemos en la piel pues eczemas, forúnculos, heridas, etc. Y nosotros lo vamos a utilizar como base para macerados de estas plantas medicinales que están destinadas pues para la belleza y la salud del cutis también, y del pelo. Incluso del pelo también lo podemos utilizar, ¿vale? El último aceite que vamos a ver es el aceite de onagra. El aceite de onagra es que a mí me gusta mucho este aceite porque, aparte de la leche materna, parece que es la única sustancia capaz de producir en el cuerpo humano el ácido gamma-linoleico, ¿vale? También es precursor de las prostaglandinas, que lo hemos visto antes. Va a estimular mucho el sistema inmunitario y se pone a la proliferación anormal de células. Esto significa que este tipo de aceite es un potente anticancerígeno. Aparte de eso, también constituye lo que es
se utiliza mucho en ungüentos antiinflamatorios. Y es un aceite muy bueno porque actúa mucho a nivel celular. Muchas veces se aconseja, o incluso dentro del ámbito de los hospitales, en enfermería, yo he visto que lo aconsejan mucho a las mujeres para regular todo lo que es su ciclo, ¿no? Las funciones típicamente femeninas, la regla, etc. Y es aconsejable tomar aceite de este tipo, de onagra, en caso de dismenorrea o ciclos irregulares, síndromes premenstruales, etc. Incluso esterilidad, que una esterilidad sobre todo es importante saber que es una esterilidad causada pues, por una disfunción en el funcionamiento de los ovarios. En general, es un buen aceite para utilizar dentro de todo lo que es el sistema hormonal de la mujer. También he visto recomendarlo en ámbito de enfermería comunitaria para jóvenes con exceso de acné. Ayuda mucho a regular todo lo que es la secreción sebácea que provoca el acné, ¿vale? Ya que sus propiedades ayudan mucho pues, a la piel, ¿no? También es un potente... combate la vejez prematura, combate las arrugas, la sequedad de la piel e incluso la fragilidad de las uñas y el cabello. Con lo cual, este tipo de aceite también va muy bien para lo que es la cosmética, pero no, de uso interno, sobre todo para regular de manera hormonal, porque como he comentado, actúa en lo que es dentro del núcleo de las células, con lo cual regula muchísimas cosas, incluso llegando a activar y a regular todo el sistema inmunitario. Y hasta aquí el primer elemento que sería importante que tuviéramos o preparáramos en nuestro botiquín natural, ¿vale? Que son los aceites. En el siguiente vídeo vamos a pasar al siguiente elemento, que serán los alcoholes, y veremos un poquito las características del alcohol que vamos a utilizar nosotros, ¿de acuerdo? Nos vemos en el próximo vídeo.